versículo 18 al versículo 23, en donde Pablo va a empezar a demostrar la posición del hombre frente a Dios. Siempre el hombre que no recibe el evangelio, estamos hablando, ¿no? La posición del hombre común frente a Dios. Eso es lo que Pablo va a empezar a demostrar a partir del versículo 18. Vamos a leerlo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Muy bien. Pablo nos está explicando ahí que la posición del hombre natural frente a Dios es culpable. Y va a empezar a demostrarnos por qué es culpable. Primeramente es culpable de 3 delitos. El primer delito es la impiedad. La palabra que usa es la palabra griega asevia. El impío es aquel que sabe lo que está haciendo. Y aunque sabe que está mal lo que está haciendo, lo hace igual porque desea hacerlo, quiere hacerlo, ¿sí? Por eso es lo opuesto a lo que sería la piedad. La piedad es hacer las cosas según el corazón de Dios, según la voluntad de Dios. La impiedad es hacerlo en contra, pero tiene este agravante, que se hace en contra sabiendo que lo están haciendo en contra. No es algo que se hace por error o por omisión, sino que es algo que se hace plenamente con toda la conciencia y con toda la decisión de hacerlo, ¿sí? Después habla acerca de lo que es la injusticia y usa la palabra adiquía para injusticia. La injusticia es todo agravio, toda maldad que el hombre desarrolla, pero básicamente la injusticia se transforma o se traduce como iniquidad, y la iniquidad es rebeldía pura. Por eso el hombre es culpable. Es culpable porque lo hace a sabiendas y es culpable porque el hombre se rebela frente al plan de Dios, ¿sí? Fíjense que este es un espíritu que reina mucho sobre el mundo hoy en día. El hombre decide hacer las cosas en contra de la voluntad de Dios, a sabiendas, y no siente ningún dolor por lo que hace, lo hace disfrutándolo. Pero además lo hace bajo un espíritu de rebeldía. Hoy la rebeldía domina el mundo entero. Nadie se sujeta a nadie, nadie respeta a la autoridad. Cuando yo era chico, y eso no hace mucho, uno respetaba la autoridad, miraba a la autoridad con mucho respeto. Tanto es así que en las cosas más sencillas, como el hecho de que una persona mayor subiera al colectivo, los más jóvenes nos levantábamos para darle el lugar, porque eso hablaba de respeto a la autoridad que tenía una persona que había vivido muchos años. Hoy lamentablemente todo eso se perdió, ¿sí? Y hay un espíritu de rebeldía reinando en las personas, de manera que no queremos acatar ningún tipo de autoridad. Desde los más chicos hoy, yo miraba hace un tiempo atrás como una escuela, un jardín de infantes, sacó a todos los chicos a la calle y cortaron la calle, ¿no? Ya desde chicos se les siembra el corazón el espíritu de rebeldía. Y eso es un espíritu que viene del anticristo y ese es un espíritu que no tiene que reinar en los hijos del Señor, ¿sí? En el caso de la impiedad, esto va directamente contra las leyes de Dios. Y en el caso de la injusticia, esto muchas veces tiene que ver en la relación entre las personas, que son para Dios tan importantes como la relación que tenemos con Él.
esto no lo tomamos en cuenta. Hoy vivimos un tiempo místico en donde la gente dice, bueno, el Señor es mi pastor, Él es el que me guía, yo no me sujeto a nadie, todo muy bien, pero el pastor que manda en su casa. Y estamos viviendo un tiempo de anarquía total dentro del pueblo del Señor, inclusive, ¿no es cierto? Pero fíjense que Dios nos demanda que nosotros nos movamos bajo autoridad. Es algo que a veces no entendemos, que lo entendió un centurión romano, porque el centurión romano le dice al Señor, Señor, no soy digno que vengas a mi casa, pero yo soy un hombre que está puesto bajo autoridad. Le está diciendo, yo sé cómo funciona el reino. Si yo le digo a un soldado que vaya, va, y si le digo que venga, viene. Así que si vos le decís a tus ángeles que lo sanen, o das la orden para que se sane, decís la palabra para que se sane, mi siervo se va a sanar, porque vos tenés la autoridad. El centurión romano lo entendió. A nosotros nos cuesta mucho todavía en este tiempo entender esto, por eso generamos continuamente rebeldía entre nosotros mismos. Nos cuesta mucho sujetarnos entre nosotros mismos, ¿sí? Todas estas cosas, dice Pablo, que detienen lo que es la verdad de Dios, ¿sí? Todas estas cosas detienen con injusticia lo que es la verdad de Dios. Esa palabra cateco es agarrar fuerte, retener. Todo esto frena lo que es la verdad de Dios, todo esto frena lo que es la bendición de Dios sobre cada uno de nosotros, o lo que Dios quiere hacer sobre cada uno de nosotros. Luego dice Pablo que Dios tiene en su corazón, o tuvo en su corazón, el revelarse al hombre. Y se reveló a través de dos grandes verdades. En primer lugar, lo que es de Dios, dice, se hizo manifiesto. Dios se lo mostró al hombre para que el hombre no tuviera ninguna excusa y hizo visible lo que era invisible. ¿Qué fue lo que era invisible para nosotros? ¿Qué era lo que no era visible para nosotros? ¿Qué fue lo que Dios hizo manifiesto? En primer lugar, Dios hizo manifiesto su eterno poder. En toda la obra de la creación nosotros vemos el poder de Dios. No necesitamos una Biblia para entender que Dios es poderoso. Entiéndanme bien, no quiero decir que no necesita la Biblia, Estoy diciendo que la misma creación me dice, me manifiesta que Dios es poderoso. Cuando yo veo que el agua del mar llega hasta ahí y se vuelve, yo entiendo que el poder de Dios le puso límite. Cuando yo veo la belleza de la creación, yo entiendo que Dios solamente pudo haber hecho algo tan hermoso. Entonces la creación, que fue lo que Dios hizo manifiesto y visible para mis ojos, lo primero que me está revelando es el gran poder de Dios. El hombre trata de negar la existencia de Dios, pero más indaga y más busca, más llega a la conclusión de que Dios existe, de que Dios es real y que solamente Dios puede haber creado todo esto que nosotros existe, todo este mundo en el que nosotros nos movemos, ¿sí? Pero no solamente hizo manifiesto, dice, su eterno poder, sino que también hizo manifiesto su deidad. Son dos cosas que Dios reveló, son dos cosas que Dios manifestó. Su divinidad, ¿sí? El hombre percibe, considera la obra de Dios y esto lo deja sin excusa. La palabra que usa ahí, anapologetos, quiere decir sin disculpas, sin defensa. Recuerden que Pablo está demostrando que el hombre es culpable. ¿Qué solemos decir nosotros? Que una persona que vive en la montaña, que vive alejada, que nadie le predicó, que vive en un lugar remoto, bueno, esa persona tiene que ser salva, porque el amor de Dios lo tiene que salvar. Pablo dice acá que no, que la condición del hombre frente a Dios es culpable, porque donde sea que viva tiene una revelación de Dios. Dios ya se manifestó a él. ¿Cómo se manifestó? A través de la creación. ¿Qué le mostró a través de la creación? Su gran poder y su deidad, su gloria. ¿Sí? Entonces el hombre no tiene defensas, el hombre no tiene excusas frente a Dios.
su posición frente a Dios es culpable. Y por ser culpable está condenado y es pasible de juicio. ¿Para qué Pablo presenta la culpabilidad del hombre así? Para que el hombre entienda que la única manera de zafar del juicio y pasar de culpable a inocente es recibiendo a Jesucristo en el corazón. No hay otra forma. Dios ya le dio una revelación primaria al hombre. Esa revelación primaria es la creación que ve todos los días. Ahí Dios se manifestó de manera absoluta y visible. Ahora el hombre tiene que creer que ese Dios que creó al mundo quiere salvarlo también a él. Y tiene la responsabilidad de buscarlo a ese Dios. No tiene que esperar que alguien venga y le predique. Esa es una posición muy cómoda. De cierto que hay una responsabilidad de nosotros de ir y llevar el mensaje. No quitamos la responsabilidad que está sobre la iglesia de ir y llevar el mensaje. Pero si nadie llegara, él tiene la responsabilidad o ella tiene la responsabilidad, porque ha visto la obra manifiesta de Dios, de buscar a ese Dios y de relacionarse con ese Dios. Es probable que no conozca todas las cosas de Dios. Es muy probable que jamás tenga una Biblia en las manos. Pero si abre su corazón a la revelación que tiene y se relaciona correctamente con Dios y cree en Dios, es salvo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Muy bien. Ahora Pablo nos dice que el hombre se desvió, que el hombre tenía la revelación, que el hombre tenía todos los medios para ser salvo, pero el hombre se desvió y se entregó a la inmoralidad. Vamos a leer los versículos 21 al 32, son versículos muy, pero muy fuertes. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bueno, es tremendo y es contundente el relato del apóstol Pablo y nos vamos a tomar más de una oportunidad, más de una clase para hablar sobre el tema, porque es bastante fuerte y bastante actual lo que Pablo está diciendo ahí. Quiero contarles que hay una fuerte presión de la comunidad LGTB mundial para que estos versículos se saquen de la Biblia. Hay una muy fuerte presión. Incluso hay personas que están tomando la Biblia y están tergiversando la Escritura para lograr que la gente cambie de opinión con respecto a lo que Pablo declara acá que es un pecado, que es la inmoralidad,
traducidas sexualmente en la homosexualidad, el lesbianismo y el transvestismo, que no son cosas nuevas, que son cosas que el hombre practica desde antes del diluvio, ¿sí? Porque nosotros pensamos que esto es algo nuevo, pero lamentablemente esto no es algo nuevo. Esto es algo antiguo como el hombre. El hombre siempre que se desvía, el hombre siempre que se aleja del corazón de Dios, practica la inmoralidad. Lo ha hecho en todos los pueblos y lo ha hecho en todas las edades. Por eso cuando ustedes ven en el Génesis el relato del diluvio, ustedes se encuentran con que la maldad del hombre ya llegó a un colmo que Dios dice basta y envía el juicio del diluvio. Ahora miren qué tremendo que el juicio del diluvio no logra cambiar el corazón del hombre. El juicio del diluvio solo corta con la mayoría de las personas que practicaban diversos pecados, pero no logra cambiar el corazón del hombre. El juicio nunca cambia el corazón del hombre. El amor de Dios sí cambia el corazón del hombre. Recién terminado el diluvio, el pecado sexual vuelve a aparecer. Y vuelve a aparecer de una manera catastrófica. ¿Sí? Dice la Biblia que Noé se emborrachó y su hijo y su nieto entraron en la pieza de Noé y presuntamente, por lo que dice ahí y por la práctica que después lleva adelante el pueblo al que le da origen su nieto, nosotros nos damos cuenta que lo que pasó ahí fue que hubo un trío sexual. O sea, el juicio no les pudo cambiar el corazón a estos muchachos. A pesar de todo lo que vivieron y a pesar de ser testigos del diluvio, lo que tenían en el corazón volvió a brotar inmediatamente después del diluvio. O sea, el pecado sexual es tan viejo como el hombre. El hombre lo lleva arrastrando en el corazón, y es algo que lo ha dinamitado y ha dinamitado familias, ha dinamitado a las personas en forma particular, ha dinamitado iglesias, ha dinamitado ministerios completos. Por eso yo quiero tomarme un tiempo para hablar detalladamente de todo esto que viene. Hay una fuerte presión. La presión comenzó ya hace unos años con la llegada de la nueva versión internacional. La nueva versión internacional es una versión que fue patrocinada por el presidente de la cadena Fox, que a la vez es el dueño de Playboy. Y en un acuerdo con la comunidad LGTB, cambiaron las palabras que tienen que ver con fornicación y adulterio y las tradujeron todas por inmoralidad. Ese fue el primer intento. Pero ahora ya están decididos a que estos versículos tienen que salir de la Biblia. No pueden estar en la Biblia. El ataque es tremendo y lo que dicen es que estas eran prácticas del mundo romano y que lo que Pablo dice tiene que ver con un concepto de Pablo y no tiene que ver con un concepto de Cristo, que Cristo habló del amor. ¿Sí? Entonces, por eso nos vamos a tomar un tiempo para ver en detalle esto. El problema de la inmoralidad es un problema muy, pero muy serio y muy grave que está afectando muchísimo a la iglesia del Señor. La primera razón que Pablo nos da de por qué el hombre se desvía y se va a la inmoralidad es porque conocieron a Dios. Tiempo pasado, conocieron a Dios. Tuvieron una revelación de Dios. La palabra que usa, que es la palabra ginosco, habla de tomar contacto con Dios, habla de tener información de Dios, habla de conocer completamente el plan de Dios. Es decir, no son personas que no sabían, son personas que conocían el corazón de Dios, que tenían información, que sabían completamente, el hombre sabe completamente cuál es el plan de Dios para el hombre, pero no le quisieron dar la gloria a Dios. Se negaron a darle la gloria a Dios y ahí empezó el desvío del hombre. Cuando el hombre no reconoce la soberanía de Dios, acto seguido se desvía. Cuando el hombre no reconoce la gloria de Dios, la majestad de Dios sobre su vida y sobre su familia, se desvía. Cuando no lo reconoce a Dios como una autoridad en su vida, el hombre se desvía.
Por eso el apóstol Pedro aconseja que nos mantengamos bajo la poderosa mano de Dios, bajo el gobierno de Dios. El hombre tiene que mantenerse debajo del gobierno de Dios si quiere andar bien en la vida. Porque en donde se sale del gobierno de Dios, entonces deja de darle la gloria de Dios y empieza a desviarse. Y cuando se desvía, no tiene límites. Caen los pecados más bajos, caen los pecados más vergonzosos que el hombre pueda llegar a practicar. Fíjense que la segunda razón es que no lo glorificaron como Dios, no le dieron la gloria a Dios. Esto está hablando de un reconocimiento de lo que es la santidad de Dios. El hombre tiene conocimiento de Dios, pero el hombre no reconoce la soberanía de Dios. Acto seguido, tampoco reconoce la santidad de Dios. La santidad de Dios deja de ser importante para el hombre. Y cuando la santidad de Dios deja de ser importante para el hombre se vuelca a practicar de todo tipo de pecados. Porque ya no entiende que está bajo el poder de un Dios que es 3 veces santo. ¿Sí? La tercera razón, dice, no le dieron gracias, no fueron agradecidos con Dios, no tuvieron gratitud para con Dios. Si Dios nos dio todo, si Dios no nos niega el poder disfrutar, si Dios no nos niega ni siquiera el poder tener placer en esta vida, ¿por qué no ser agradecidos con Dios? ¿Y por qué querer hacer lo que sabemos que a Dios no le agrada o lo que sabemos que a Dios le daña, le hace mal? ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos por ingratitud, porque somos ingratos con aquel que puso todo a nuestra disposición para que seamos felices. Eclesiastés habla y dice que el hombre que no disfruta de la vida, mejor le hubiera sido no haber nacido. Quiere decir que el deseo de Dios es que el hombre disfrute de la vida. Dios no te niega ni el disfrutar, ni Dios te niega la posibilidad de que tengas placer. Lo que Dios no quiere es que nosotros nos salgamos de su gobierno. Lo que Dios no quiere es que nosotros ignoremos su santidad voluntariamente y que nos entreguemos poco a poco a pasiones vergonzosas como el mundo practica. La cuarta razón dice que se envanecieron en sus razonamientos. La palabra matayó que usa ahí es hacer vano, necio, envanecerse. Es decir, hay un grave problema cuando lo que yo pienso se pone por encima de lo que Dios dice. Por eso yo les decía en la otra clase que lo importante, no se lo dije en la otra, se lo dije en un mensaje, que lo importante no es lo que yo pienso o lo que yo digo, sino lo que yo puedo demostrar en la Escritura. Eso es lo importante. Nosotros estamos viviendo un tiempo en donde el razonamiento de los hombres se pone por encima de la palabra. Y eso es trágico. No hay otra consecuencia que el desvío de la persona. Sí, la Biblia dice, pero yo pienso, ahora, yo no soy autoridad para cambiar lo que Dios dice. Dios es autoridad para cambiar lo que yo pienso. Entonces, acá tenemos el cuarto problema. El hombre se envanece en su razonamiento. El hombre empieza a hacer prevalecer lo que él piensa, lo que él cree, por encima de lo que Dios dice. Y entonces por eso se desvía. Hoy más que nunca nosotros como pueblo de Dios tenemos que afirmarnos en la palabra y no movernos de la palabra, ni un centímetro. No importa que otros digan otra cosa. Así sean los pastores más importantes o los teólogos más importantes. No nos podemos mover de la palabra. Movernos de la palabra nos lleva a un desvío trágico para nuestra vida. ¿Está? Entonces, no es lo que yo pienso, sino lo que yo puedo demostrar en la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Bueno, lo que dice la Escritura no se negocia. La quinta razón que tenemos ahí es que su necio corazón, la palabra sunetos para necio es sin entendimiento, sin discernimiento, casi se traduce muchas veces como tonto, ¿no?
fue entenebrecido, porque el resultado de poner mi manera de pensar por encima de la palabra de Dios me lleva a entrar en una nebulosa, en una tiniebla espiritual. Se entenebrece mi corazón, pierde la luz de Cristo, pierde la guía del Señor, ¿sí? Ya no entiende, se vuelve poco inteligente porque está privado de la luz. La luz la trae la palabra de Dios. ¿Qué dijo David? Lámpara es a mis pies tu palabra. Ahora, cuando la palabra de Dios deja de ser importante para mí, esa lámpara se apaga y entonces yo ando en tinieblas. Por eso Pablo dice ahí, su necio corazón fue entenebrecido. La sexta razón que nos da, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahí está la palabra fasco en griego, que quiere decir que ellos dicen ser sabios. Pero en realidad no son sabios, sino que en realidad son necios, son tontos. Con esto tenemos que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? Profesando ser sabios, queriendo ser sabios, diciendo que somos sabios. Es decir, la palabra sofos ahí es maestro, creyente, perito. Se volvieron necios, enloquecieron. La gran confusión para la iglesia de este tiempo no va a venir de afuera. La gran confusión para la iglesia de este tiempo va a venir de adentro. Son nuestros propios maestros los que están trayendo confusión. Son los que están enseñando la palabra los que están trayendo confusión. Cada uno está haciendo su propio libreto, saliéndose del plan de Dios. Por eso todo el tiempo tenemos doctrinas nuevas. Todo el tiempo tenemos ideas nuevas dentro de la iglesia. ¿Sí? Y este es un grave peligro. Es un grave peligro para la iglesia del Señor. No viene el problema de afuera. En otro tiempo la iglesia fue perseguida desde afuera. El imperio perseguía, capturaba a los cristianos, los quería hacer renunciar, no renunciaban, los mataban. Ahora el problema viene desde adentro, desde nuestros propios maestros, desde aquellos que nos enseñan la palabra de Dios. A veces escucho hombres de Dios que en otro tiempo nos llenaban de orgullo decir cosas que realmente alarman el corazón, ¿no? Bueno, todo viento de doctrina es toda esta deformación a la que estamos asistiendo hoy en día, lamentablemente, ¿no es cierto? Que está trayendo confusión a la iglesia del Señor. A veces hablamos con las personas, con almas nuevas, y claro, la gente nos mira a veces como preocupada, porque en esta iglesia le dijeron una cosa y en esta iglesia le dijeron totalmente contrario. Ese problema no lo teníamos tiempo atrás. Ese problema empezó a surgir en estos últimos tiempos. Tiempo atrás las iglesias predicábamos todos el mismo mensaje, éramos cristocéntricos, todos hablábamos de la santidad, todos hablábamos de la consagración, todos hablábamos contra el pecado. Hoy en día cada uno fue armando su propio libreto y esto está llevando al desvío de aquellos que conocieron a Dios un día. Porque no se desvía el que no conoció, se desvía el que conoció. Y lo séptimo dice que, porque el desvío va de a poco, ¿no? Uno se va desviando de a poco. Nadie se desvía de golpe. No hay un desvío en forma de T. No, el desvío es de a poco. Usted se va deslizando de a poquito. Y cuando se quiere dar cuenta, está lejos del camino principal. Por eso el desvío llega al punto tal que dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible, del Dios santo, del Dios perfecto que tenemos, en la gloria del hombre, semejanza de cuadrúpedos, de aves, de reptiles, y ahí nace, o ahí el hombre fabrica lo que es la idolatría. ¿La idolatría de dónde sale? La idolatría nace del corazón de un hombre desviado, del corazón de una persona desviada. Lamentablemente Argentina es una fábrica de ídolos. Tenemos ídolos para todos los gustos, búsquenlo, y para todas las necesidades. Las provincias, cada provincia tiene su ídolo, cada
Cada sector tiene su propio santo, su propia virgen, y hasta tenemos santos de la muerte también, ¿no es cierto? Porque el hombre tiende, cuando se desvía, a fabricar todo esto. La idolatría nació siempre del corazón del hombre. El hombre cambia la gloria de un Dios santo, la gloria de un Dios perfecto, y la transforma en algo a su medida. ¿Por qué hace esto? Porque no quiere subir a la presencia de Dios. Entonces quiere bajar a ese Dios a su nivel. No sé si se entendió lo que dice, si me expliqué bien. El hombre no quiere subir a la presencia de Dios, consagrarse, santificarse, ser semejante a Cristo cada vez más, vivir una vida que honre el nombre del Señor. Ese Dios le aparece como inaccesible, porque se ha desviado tanto del camino principal que ese Dios le parece inaccesible. Entonces, ¿qué hace? Lo baja a Dios a su altura, a su nivel. Entonces, ¿qué tiene? Tiene un Dios que era ladrón, tiene un Dios que era adicto a las drogas, como Maradona, porque baja a Dios a su nivel. En vez de esforzarse por recuperar el camino principal y volver a la fuente, no, sabiendo que está haciendo mal, lo que hace es fabricar un Dios a su nivel, a su medida. Lo honra y le rinde culto. Muy bien, tenemos 9 resultados de esta actitud del hombre. Pablo ratifica que Dios los entregó a prácticas pecaminosas. La primera práctica es la inmundicia, ¿sí? Todas prácticas que el hombre realiza que lo avergüenzan, porque después dice pasiones vergonzosas. Y en tercer lugar, una mente reprobada, ¿sí? Una mente reprobada, ¿por qué? Porque en la mente funciona algo innato, puesto por Dios, que es parte de nuestra semejanza con el Señor, que es la conciencia. Y la conciencia es la que aprueba o desaprueba nuestros actos. No necesitamos un pastor para saber lo que está bien y lo que está mal. No necesitamos una iglesia para saber lo que está bien y lo que está mal. Ya Dios puso en nosotros la conciencia, de manera que nuestra mente aprueba o desaprueba lo que hacemos. Por eso cuando alguien me dice yo no sabía, yo digo está mintiendo. No está siendo sincero, porque sí sabías. Algo en tu interior te dice que lo que estás haciendo no está bien. Aunque no conozcas el Evangelio, aunque nunca te hayan predicado, aunque nunca hayas pisado una iglesia, hay algo innato puesto por Dios que te dice que lo que estás haciendo no está bien o te dice que lo que estás haciendo está bien. Por eso tienen una mente reprobada, porque necesitan una mente corrompida para que autorice o legalice los pecados que están practicando, la forma de vivir que están llevando adelante. Si tuvieran la mente de Cristo, rechazarían de plano, sin discusión, lo que saben que no deben practicar. Pero tienen una mente reprobada. La conciencia ha sido cauterizada, dice el apóstol Pablo, de manera que no pueden distinguir. Y si lo distinguen, se autoconvencen de que no están haciendo nada malo. ¿Cuántas personas escuchaste que dicen, bueno, pero esto no es nada? Si Dios se va a fijar en esto, tiene tantas cosas para preocuparse, Dios se va a preocupar de esto. Bueno, eso es una mente que busca de alguna manera autentificar lo que está haciendo mal. Sabe que lo está haciendo mal. Porque ahí Dios puso una luz que se enciende, que dice esto no está bien. ¿Sí? Por eso el hombre se entrega a inmundicias, a pasiones vergonzosas, que ahora Pablo va en aumento, ¿no? Despacito, despacito nos va a ir mostrando cuáles son estas inmundicias y cuáles son estas pasiones vergonzosas que el hombre practica. Pero bueno, vamos a pausar hasta ahí, ¿no es cierto? Lo importante es que entendamos que el hombre es culpable frente a Dios, que para
ser inocente tiene que recibir el mensaje del Evangelio, que Dios le dio testimonio porque se reveló al hombre y le reveló su eterno poder y su deidad desde la creación. El hombre, mirando la creación, sabe que Dios existe y tiene que conectarse con ese Dios, y que el hombre eligió desviarse, deslizarse de a poco, alejarse de a poco del camino del Señor. Por eso Dios los entregó, ¿sí? La palabra que vamos a ver la semana que viene, si Dios quiere, los expuso, quiere decir. Los entregó a pasiones vergonzosas, a hechos vergonzosos y a una mente reprobada. El hombre necesita esa mente reprobada para autentificar todo lo que sabe que está haciendo mal, para buscar la excusa perfecta para seguir practicando sus pecados. Amén. Bueno, que Dios los bendiga.